¿Qué nos quedamos en la clase pasada? ¿Qué nos quedamos en la clase pasada, chicos? No me acuerdo. Creo que hicimos hasta nomenclatura de ciclo arcanos, ¿no? Estamos en nomenclatura de ciclo arcanos. Vamos a continuar entonces. El día de mañana vamos a entrar a reacciones, ¿ya? Hoy vamos a acabar nomenclatura. Yo creo que el día de mañana ya tranquilamente vamos a entrar a reacciones de arcanos. Habíamos hablado un poquito de lo que es la parte de nomenclatura. Habíamos hablado de lo que es los ciclos. Generalmente los ciclos, como les había mencionado, se los podía presentar así. Imagínense, les había dicho, por ejemplo, que este ciclo era él. Por ejemplo, este ciclo se conoce como el transciclobutano, ¿no? 1,2 transmetilciclobutano. Recuerden siempre en los ciclos, la nomenclatura va en sentido horario. Los ciclos, chicos, se los pueden presentar a ustedes de dos maneras, ¿no? Una manera tridimensional, como por ejemplo en este caso en tres dimensiones, porque si ustedes lo observan parecía que estuviera saliendo del plano, ¿no? Este ciclo, fíjense, siempre se comienza en sentido horario la nomenclatura, comienzan ahí, 1, 2, ¿no? Y rápidamente comienzan a nombrar. Ven, dos grupos iguales. Como hay dos grupos iguales, en este caso posiciones opuestas, es trans 2, trans 2 dimetil es 1,2, ¿no? Trans 1,2, ahí lo ponen 1,2, dimetil ciclobutano. Un ciclobutano, ¿por qué? Porque es un ciclo de 4. Eso es cuando se lo presenten, se los presenten en esa proyección al ciclo, ¿no? Tiene que quedarme clarísimo esto. Por ejemplo, fíjense, aquí el ciclo me lo presentan de esta manera. Es diferente que me lo presentaran de una manera distinta, ¿no? Fíjense, un metil arriba y el otro aquí, ¿no? Pero ¿qué pasaría si el ciclo se los presentan así? ¿Será que yo puedo hablar aquí de trans y cis? ¿Qué pasaría si me presentan así el ciclo? Fíjense la diferencia que hay. ¿Qué pasaría si me presentan así el ciclo, chicos? ¿Qué pasaría si este ciclo me lo presentan así? ¿Cuál sería el nombre? Puedo observar la estructura de este ciclo, es muy, muy diferente a la estructura de este ciclo de aquí. O sea, ¿cuál sería el nombre de este ciclo, chicos? Este es trans 1,2 dimetilciclobutano. ¿Cuál sería el nombre de este ciclo? Va a ser lo mismo, ¿no? Pero no va a ser trans. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo diferenciar claramente de que los metiles se encuentran en posiciones completamente opuestas. En cambio, aquí no ocurre eso. Analizando la molécula bien a detalle, yo puedo observar que como esta molécula está en forma plana, ¿qué significa en forma plana, chicos? Lo he dibujado en forma de plano. En cambio, aquí, fíjense, está en tres dimensiones. Cuando me ponen hacia un ciclo, como en este caso, fíjense, como yo estoy planteando ahorita, ustedes ya utilizan esta nomenclatura siempre y cuando sea adecuada. En ese caso, hayamos especificado para que sea cis y trans, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber dos grupos iguales o diferentes, dos grupos iguales o diferentes, ¿no? En este caso hay dos iguales, los metiles, ¿no? Dos grupos iguales o diferentes, dos iguales, ¿no? Estos metiles son iguales o son iguales. Los hidrógenos iguales, metiles iguales, metiles iguales. Por lo tanto, hay dos grupos diferentes nada más, que es el metil y el hidrógeno nada más. En cambio, aquí no puedo analizar de esa manera. ¿Por qué? Porque la estructura no está planteada en tres dimensiones. No está planteada en tres dimensiones. Por tanto, yo lo único que voy a utilizar para nombrar este ciclo, presten atención, ya desaparece la palabra trans y solamente nombro 1,2 y metilciclobutano, ¿no? Esto es básicamente, el aprender nomenclatura es los inicios en sí de la química orgánica, ¿no? El tratar de aprender nomenclatura básicamente son los principios, la base para poder, en sí, la base de la orgánica es trabajar primeramente con la estructura del átomo, ¿no? Analizar sus niveles de energía, hibridación, como lo que estamos haciendo. Y en base a eso se comienza a estudiar las relaciones que habíamos establecido, las relaciones que hay entre las moléculas, y se les comienza a dar el nombre. Básicamente todo esto hace hincapié en los cimientos de la orgánica, ¿no? Parece algo simple, sencillo, pero cuando entran a profundidad de lo que es la parte de ciencias orgánicas, es muy interesante, ¿no? Es, como les puedo decir, es básicamente, chicos, se constituye en gran parte de lo que hacemos en química. Esta materia le da mucho sentido, ¿no? Saber muy bien esta materia me va a ayudar bastante a tener utilidad o por lo menos práctica más adelante, ¿no? Porque imagínense que les digan a ustedes, no sé, prepáramelo la aspirina, digamos. Sintetizámelo la aspirina. Suele ocurrir eso. Por ejemplo, el Luis Roger, donde yo trabajaba, digamos, ¿no? Me preguntan cómo hay que sintetizar la aspirina, ¿no? Porque la mayoría trabajan bioquímicos, la mayoría bioquímicos, yo nunca estuve licenciado en química. Ingenieros no, porque es más para laboratorio eso. No, nosotros somos, los que hacemos ingeniería básicamente somos a la industria, ¿no? No es tanto para laboratorios. Por ejemplo, estos, ustedes deberían tener idea, pues, ¿no? Cómo sintetizar aspirina. ¿Por qué? Porque en laboratorio de orgánica 2
por lo menos hacen síntesis del ácido acetil salicílico, que es el nombre IUPAC, no el nombre IUPAC, el nombre trivial de la aspirina. ¿Ya? El ácido acetil salicílico es el nombre de la aspirina en química orgánica, ¿no? Ustedes hacen a nivel laboratorio, o sea, deben tener una idea. Cuando se les pide sintetizar un compuesto, porque ustedes no crean que todos los compuestos que alguna vez ven, ¿no? Ustedes alguna vez, ¿no? Ven en internet, ¿no? Dicen benceno, ¿no? Agarran, dicen, no sé, el benceno llegar aquí, ¿no? Llegar al, no sé, llegar al benzaldehído, ¿no? Dicen. O de aquí, por ejemplo. Y algunos agarran, no se le pondrá una reacción X, ¿no? Le pondrán aquí una reacción X, cosa que leen aquí. Pero no crean que es sencillo, ¿no? Voy a la tienda y compro el fenol y compro el reactivo X. No, no es así. No, muchos reactivos no se encuentran en, ¿cómo les puedo decir? No se encuentran directamente disponibles para ustedes. No, no crean que van a ir a la tienda y le van a decir, vendeme fenol y vendeme ese reactivo X y ya está. Lo hago reaccionar y obtengo esto. No, no, no es así de sencillo, ¿no? Muchas veces ocurre esto, ¿no? Primero tienen que preparar el fenol, tienen que agarrar con los reactivos que tengan, primero sintetizan el fenol y una vez que tengan el fenol, verificar si tienen X, porque muchos de estos compuestos no se encuentran en la naturaleza así de manera individual, ¿no? Se encuentran plegados a otros compuestos, se encontrarán en hojas, se encontrarán en un montón de, en un montón de otros, tal vez de algunas plantas, etcétera, ¿no? Pero no siempre lo encuentran de manera individual, no es más de la tienda, vendeme fenol y vendeme X, tal vez el fenol sí, pero X por ahí no lo tienes. Si no tienes X, ¿qué pasa? Es como que yo les diga, chicos, ¿será que me pueden vender hidrógeno? Ustedes me van a decir, oh, sí, pero en la naturaleza no hay hidrógeno solo, no hay hidrógeno gaseoso así de manera para vender disponible. ¿Qué tienen que hacer para el hidrógeno? Pucha, tendrán que buscar agua, hidróxido de sodio, hacer un electrólisis, algo, ¿no? Y recién producir el hidrógeno. Lo mismo pasa, no siempre tienen eso a la venta. Tendrán que ustedes buscar qué compuestos van a comprarse para sintetizar, digamos, ¿no? O sea, es una manera de decirles, ¿no? Es una manera, me salió un poquito el tema. Ya, 1,2 dimetilciclobutano, ¿no? Cuando hablamos de 1,2 dimetilciclobutano, ahora vamos a ver otro rápidamente, fíjense, esta molécula de aquí, me van a decir el nombre, por favor. Por ejemplo, esta. Miren cómo lo estoy dibujando. En este caso hay dos grupos iguales o diferentes, ¿no? ¿Cómo se llaman estos chicos? ¿Cómo se llama eso? ¿Trans qué? 1-etil, 2-metil. ¿El ciclo de cuánto es? El ciclo es de 5, ciclopentano. ¿Cuál es el nombre correcto de esa molécula? Trans-1-etil, 2-metil, ciclopentano, ¿no? Y eso tiene que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, en este caso hay dos grupos, tiene que ser dos grupos iguales o diferentes. En este caso hay dos grupos, fíjense, hay dos grupos diferentes, ¿no? Que es el metil y este, ¿no? Trans, aquí está, lo he escrito mal, es trans, por favor, ya lo van a corregir. Trans 1,1 etil ciclopentano, ¿no? En una consulta, por favor, esta primera parte, voy a pasar al Kenos. Una consulta esta primera parte, chicos. Tienen que consultarme, ¿no? Porque cuando yo ya haga reacciones, yo voy a saber qué soy, yo voy a obviar que ustedes ya saben nomenclatura. ¿Está claro esta primera parte? Está sencillo, no está nada complicado. ¿Está claro, chicos? Esto más para finalizar. A ver, el nombre de este ciclo. ¿Está claro, chicos? Ninguna duda. Perfecto. Entonces continuamos. 1, 2, 3. Recuerden siempre darlo en sentido horario, ¿no? 1, 2. Aquí vamos a darle 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Así que va a ser 6, ¿no? El ciclo es de 6, pueden observar básicamente. ¿Qué van a decir en ese punto? 3, ¿qué? 3 etil. Etil, ¿qué más, chicos? 3,5, ¿qué? 3,5. Como hay dos metiles, va a ser dimetil por los CH3, ¿ya? Como veo que ya no hay más sustituyentes para nombrar,
¿Qué es lo que hago? 1 pongo ahí, ¿no? Aquí sería no es 3,5, aquí es 1,5, ¿no? En el 1 está el metil, fíjense, en el 1 está el metil y en el carbono 5. El 3 está el etil. Fíjense, aquí en el 3 está el CH2, el etil. Como veo que ya no hay más sustituyentes para nombrar, nombro la cadena principal que va a ser el ciclo, ¿no? ¿Ciclo qué? Ciclo hexano. ¿Una consulta, por favor, chicos? Sí, también se lo puede nombrar con simétrico eh, no, simétrico 3,5 dimetil 3 etil. En esta molécula simétrico. Sí, cuando es. A ver, en este caso, pues uno, para que pueda utilizar la palabra simetría, primer punto, no te estoy dando, no estoy dando no estoy dando la molécula en 3 dimensiones, ¿no? Tal vez ya, digamos, acompañar ese simétrico, ya. ¿Por qué utilizan la palabra simétrico? Porque hay veces solo en una molécula suelen encontrarse elementos de simetría. En este punto, por ejemplo, no siempre se va a utilizar la palabra simétrico, no tiene que tener cuidado. O sea, imagínate que yo te lo cambia esto. Si yo aquí te lo cambio, ya no sé, te lo cambio un terbutil, ya desaparece la palabra simétrico. No, no puedes nombrar simétrico, ¿no? Eh, por ejemplo, esto es una molécula simétrica. Para que todos entiendan, ya antes de analizar eso, respondiendo a la duda de la compañera. Imagínense, chicos, a ver, por ejemplo, yo les doy esta molécula a ustedes. Esta ya es el alcano en posición cis, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en esta molécula hay un elemento de simetría, fíjense. Hay un elemento de simetría. ¿Por qué un elemento de simetría? Porque la mitad de este alcanito es igual a la mitad de este otro alcano. Fíjense, metil se refleja con metil. Ustedes ponen un espejito en medio y esto es igual a esto. O sea, hay un elemento de simetría simétrico, no son simétricos, ¿no? Lo mismo aquí. Bueno, aquí no existe, fíjense por qué. Ustedes ponen aquí dibujan un espejito, ¿qué pasa? Este metil se está reflejando con el hidrógeno y ese hidrógeno con el metil. O sea, no, aquí, por ejemplo, no hay un elemento de simetría. Aquí sí, ¿no? En esa molécula, vamos a analizarlo. En el examen no utilicen, ¿no?, la palabra simétrica, porque uno no sabe, ¿no?, ese punto. Por ejemplo, en esta molécula sí, se puede utilizar la palabra simétrico, porque fíjense muy bien, si yo corto esto por la mitad, me voy a dar cuenta que este se refleja aquí y este metil va a tener aquí, ¿no? O sea, imagínense que yo corte por la mitad. Si yo corto por la mitad y le pongo un espejo, ¿qué va a pasar? Estoy cortando por la mitad igual el carbono y los hidrógenos. Estoy por la mitad, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Este metil se refleja aquí. Esta esquinita se refleja con esta esquina, será lo mismo. Este metil con este metil, esta esquina con esta esquina. Y si ustedes parten por la mitad de esto, o sea, las mitades van a ser igual a otras mitades. O sea, sí se puede utilizar aquí la palabra simétrico, sí se puede utilizar, ¿ya? Pero no se puede utilizar en todo, tienes que tener cuidado en eso. Por ejemplo, aquí en el ciclo, también puedo utilizar, por ejemplo, en este ciclo que es el cis, 1,2 simetría ciclo, puedo utilizar la palabra simétrico, ¿no? Pero no corresponde, ¿no?, para el nivel en el cual están ustedes. No se compliquen mucho, ¿ya? Pero puedes utilizar, ¿no? Lo tienes que justificar en el examen, ¿por qué vas a utilizar la palabra simétrico, ¿no? Yo te aconsejaría que no te compliques mucho la vida. ¿Está claro? Sí, sí. ¿Alguna otra consulta, chicos? Eso lo voy a cortar, ¿ya? ¿Por qué simétrico? Porque, fíjense, o sea, hay elementos, ¿no?, para decir que es una molécula simétrica. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a trabajar entonces, chicos, con lo que es la parte de los alquenos. Hablando de los alquenos, es muy importante trabajar en este punto. Cuando yo trabajo con alquenos, fíjense. ¿Alquenos por qué se caracterizan? Los alquenos se caracterizan básicamente por tener un grado de insaturación. Son moléculas que tienen un grado de insaturación, poseen un grado de insaturación. ¿Por qué poseen un grado de insaturación? Porque le falta dos hidrógenos, ¿no? Por eso poseen un grado de insaturación. Dos hidrógenos le faltan. ¿Por qué le faltan dos hidrógenos? O sea, una molécula saturada es una molécula que puede completar la mayor cantidad de hidrógenos posibles, ¿no? No tiene dobles enlaces ni triples. Un doble enlace simboliza ya, como faltan dos hidrógenos a moléculas, o ya de entrada se simboliza la saturación. La fórmula molecular condensada para un alqueno es de la siguiente manera: CN H2N. O sea, ya desaparece el más 2. Fíjense la diferencia de los alcanos.
Desaparece el más 2 por el grado de insaturación, ¿no? Debido a eso desaparece el más 2. Segundo punto, ustedes pueden observar que un alcano es una molécula que posee dobles enlaces, ¿no? Posee dobles enlaces. Al igual que en los alcanos debe quedarme clarísimo que generalmente, cuando la molécula está constituida por hidrógenos, carbonos o halógenos, la nomenclatura comienza, aquí vamos a ponerlo, desde, qué bacana, ya, generalmente los alcanos, cuando un alqueno está constituido por hidrógenos, carbonos o halógenos, aquí ya por favor aquí lo van a corregir, no es alenos, los alenos también son parte de la familia de los alquenos, ¿no? Pero hay que ver, por carbonos o en este punto hidrógenos, o halógenos, perdón. Cuando muestra por carbono halógenos, la nomenclatura comienza generalmente, aquí lo voy a continuar por favor, la nomenclatura comienza desde donde se encuentra más cerca el primer grupo funcional, perdón, desde donde se encuentra más cerca el doble enlace. La nomenclatura comienza más cerca de donde se encuentra el doble enlace, eso tiene que quedar clarísimo. Ahora, en ese punto, por ejemplo, ¿por qué les digo esto? Porque si yo, por ejemplo, a ustedes se los pongo un aldehído, se los pongo una acetona, ya cambia la cosa, ¿no? Por eso estoy poniendo los halógenos, porque eso es lo que ustedes más ven. Imagínense que yo les doy una estructura así. Pues imagino que estos palitos son puro hidrógenos. Aquí les pongo un alcohol, ¿no? Aquí les pongo un alcohol, imagínense que yo les pongo un alcohol aquí. Por ejemplo, cuando hay un alcohol, el alcohol tiene preferencia sobre el doble enlace, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿cómo va la preferencia de los grupos para la nomenclatura? Por ejemplo, a ver, por ejemplo, el ácido carboxílico, aquí lo vamos a poner, el ácido carboxílico tiene más preferencia que quién, que un aldehído, ¿no? Tiene, por ejemplo, para comenzar la nomenclatura, o sea, generalmente siempre se comienza la nomenclatura desde donde se encuentra en este grupo funcional. Si hay un ácido carboxílico, hay que comenzar desde donde se encuentra el ácido carboxílico. Si hay un aldehído, después sigue el aldehído en preferencia. Después, ¿quién le sigue? Por ejemplo, después le sigue la acetona, ¿no? Después de la acetona, ¿quién le sigue? Le sigue el alcohol. Después del alcohol, ¿quién le sigue? Le sigue el triple enlace. Después le sigue el doble enlace, ¿no? Después del doble enlace, ¿quién le sigue? Le sigue los halógenos, que es X. Después de los halógenos, ¿quién le sigue? Le sigue los metiles, ¿no? Que se simboliza con R. Puede ser metil, etil, cualquier grupo alquil. R son grupos alquiles. Y de esa manera yo puedo seguir. Recuerden que eres grupos. ¿Qué son los grupos alquiles? Pueden ser cualquier molécula que esté constituida solo por átomos de hidrógeno y carbono. Solo tiene que quedar clarísimo, ¿no? Estamos trabajando con la base, ¿no? Porque imagínense si yo les hablara de heterociclos, ¿no? Estamos hablando de moléculas sencillas. Por ejemplo, van a ver ustedes en los libros, por ejemplo, ven moléculas rarísimas, ¿no? Muchos me sí, ¿qué es eso? Me comienzan a hablar, ¿no? Por ejemplo, también hay una nomenclatura diferente, por ejemplo, para los heterociclos. Por ejemplo, es un heterociclo. No, nosotros no tocamos eso aquí porque no se toca porque la verdad, chicos, lo van a llevar en orgánica 2. Lo van a llevar en orgánica 2. No van a llevar en nomenclatura, ¿no? El doctor va a asumir que ustedes tienen algo idea de los heterociclos. Pero yo evidentemente, yo les suelo ayudar, ¿ya? Por ejemplo, el doctor, si les no entiendo cuál es su objetivo de llevar nomenclatura completa. Ella, por ejemplo, nomenclatura de heterociclos y de biciclos más les enseña. No les enseña, ¿no? Les mandan PDFs. Fuera diferente si les enseñara, ¿no? Por ejemplo, también ustedes en los libros van a ver ese tipo de, generalmente suelen ver ese tipo de moléculas. Por ejemplo, estos son biciclos. Por ejemplo, estos son heterociclos. O sea, no, la verdad no le veo la lógica de que en orgánico no estén viendo esto. Si van a volverlo a ver en orgánica 2, ustedes dirán, uy, pero en orgánica 2 ya vamos a estar más balas. No, no están más balas. Ya vamos a hablar más fuerte ya. Muchos dirán, no, sí, pero en orgánica 2 ya vamos a estar mejor si aprendemos esto en orgánica 1. Estuvieran bien
si supieran realmente esto, ¿no? O sea, si realmente dominaran, pero como el docente que tienen no les transmite bien sus conocimientos. No, pues ustedes llegan a Orgánica 2 y muchos, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? O sea, ni siquiera saben el nombre, ¿no? O sea, por eso no entiendo la lógica, o sea, deberían ponerse de acuerdo, ¿no? Oye, tú qué doctor, oye, Siles, ¿tú qué vas a enseñar? Yo qué voy a enseñar el de la seca, ¿no? Porque, pues, ¿qué sentido tiene llevar lo mismo en Orgánica 2? ¿No? ¿Qué sentido tiene llevar lo mismo? La verdad, nomás. Muchos dirán, escapo, escapo. No, tampoco es la gran cosa, digamos, lo de heterociclo. Si me entienden esto, los demás van a entender normal. Fíjense en ese punto. Estos son, por ejemplo, las prioridades, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden observar, si yo pongo aquí un OH en el doble enlace, ¿por dónde se comienza la nomenclatura? ¿Quién tiene más prioridad? El OH, el alcohol. Entonces hay que comenzar la nomenclatura, si se encuentra más cerca, el OH, pues, ¿no? En ese caso comenzaría de aquí, y no de el doble enlace. Pero generalmente yo por eso se los he puesto, fíjense, se los he puesto halógenos, que está constituido por, cuando un alqueno está constituido por hidrógenos y carbonos, o halógenos, la nomenclatura comienza desde donde se encuentra más cerca el doble enlace. ¿Por qué? Porque fíjense, el doble enlace es donde se encuentra más cerca, chicos. El doble enlace tiene más prioridad que quién, que el halógeno que es X, ¿no? Que puede ser cloro, bromo, yodo. Incluso tiene más prioridad que quién, que los R. R, ¿quién va a estar? R es puro carbono y hidrógeno, ¿no? ¿Están de acuerdo por eso? Es por eso que, fíjense, yo le voy a dar el alqueno más simple que nosotros vamos a tocar es el etileno. Tienen que saber el nombre trivial de esa molécula. Eso es, por ejemplo, si trabajamos a nivel laboratorio. Este es el etileno. Todo va bien, por lo menos yo creo que el día martes van a hacer la práctica de identificación de alcoholes los muchachos de, no sé, no decir alcoholes, ok, pero van a ir los de biología, me han dicho. El problema es que a mí me están diciendo que va a ir les ayuda. Pero sin ni siquiera ofrecerme, no directo, ya me dijeron. Directo lo envió, no al correo. Pues directo me mandan diciéndome que yo voy a hacer, digamos, como si fuera el único auxiliar, ¿no? Del lado. Pero la cosa es, digamos, lo importante es, yo no, digamos, nunca me hago problemas, ¿no? Por ir hasta el laboratorio y explicarles, tomar mi tiempo. Lo que a mí sí me interesa es que aprendan, ¿no? A ver, yo les voy a decir qué práctica van a hacer los de biología, porque con los de biología va a haber un poquito más de flexibilidad. Hay que hablar a un docente para que les den reactivos, ¿ya? Y de esa manera podemos aprovechar para que ustedes se curen y puedan hacer una parte de la práctica, por lo menos, ¿no? Ellos no van a hacer todo, van a hacer una parte, pero ustedes también podrían hacer una parte de la práctica. Yo les voy a decir qué práctica van a hacer y en función de eso van a poder ir, ¿no? Porque de la segunda parte de esto, lo que es el laboratorio, para que estén en el laboratorio, de la segunda parte de lo que es orgánica, no se puede hacer toda la práctica porque ya son reactivos más complejos. Se utiliza, por ejemplo, pruebas para identificación de alquenos. Una prueba para identificación de alquenos, ¿qué es? La reacción con ácido sulfúrico, que me imagino que el Rojo ya les ha hablado. Ácido sulfúrico en agua, por ejemplo, ¿no? Eso les produce un alcohol. Por ejemplo, la reacción del ácido sulfúrico en etileno les produce un alcohol, ¿no? Es una manera, por ejemplo, si les produce el alcohol, quiere decir que esto realmente es etileno, ¿no? Si no, ¿qué cosa les habrán dado? Dirán, ¿no? Si el etileno no produce, no, en medio del ácido sulfúrico con agua diluido, no produce alcohol, quiere decir que esto no era etileno, era cualquier cosa menos etileno, ¿no? Es una manera de identificar si realmente lo que les han dado está bien. ¿Ya han hecho esta reacción? Un alqueno con ácido sulfúrico en presencia de agua. ¿Han hecho? ¿O no, chicos? ¿Han hecho o no han hecho? ¿Dónde estás, Víctor? Creo que Víctor, ¿no? A Sánchez también está, ¿no? Sánchez, tú creo que asiste todas las clases. ¿Ya han hecho esa reacción? Se llama... Ah, sí, sí, bueno, me estoy fijando ahorita, pero que recuerde si hicimos, pero ahorita se lo confirmo. es una reacción de la que vamos a trabajar, ¿no? Las reacciones que siempre se trabajan principalmente son las que se llaman a nivel laboratorio, las sustituciones y las eliminaciones, las que les expliqué. Esas sí o sí se trabajan y generalmente suelen entrar al examen, ¿no? Por el tema de que son reacciones que las llevamos a nivel laboratorio y se necesita que ustedes las sepan bien para que el siguiente semestre que tomen, ya sea conmigo o con otra persona, o sea, su auxiliar, ¿no? Por ejemplo, yo generalmente trato de hacer lo posible por llevar al lado, ¿no? De Orga 2 sí no he podido, por el tema de que los reactivos son un poco más complejos de conseguir. Y la universidad está con una crisis económica tremenda, imagínense, no tremenda, ¿no? Sí, lo dejaremos así, está con un déficit, imagínense. Generalmente, ¿qué significa el déficit?
Déficit significa que ustedes están gastando más de lo que tienen. Imagínense que a ustedes sus papás les dan 20. ¿Y ustedes qué hacen? De los 20 se gastan 10 más, están gastando 10 bolivianos más, imagínense. O imagínense que sus papás les den 100. Y de los 100 bolivianos, ¿ustedes qué han hecho? Se han gastado los 100 y se han gastado 10 pesos más. Ustedes dirán, oh, sí, pero ¿dónde los 10? Ustedes habrán prestado a un amigo, etcétera. No se han gastado 110 cuando tenían que gastarse 100 como máximo. O sea, ustedes ya que tienen un déficit de 10 bolivianos, imagínense. Y la universidad, imagínense con qué déficit estaba la universidad. Estaba con 10 millones de bolivianos, 10 o 17 creo que estaba. O sea, se han gastado 17 bolivianos más, ¿no? 17 millones de bolivianos más. O sea, más o menos así va el déficit, ¿no? Cuando se hablan de déficit es eso. O cuando les dicen, ¿no? No sé, se han gastado el 8% más, o sea, del 100% de sus ingresos, 8 más se han gastado lo que debían. Gastan más de lo que tienen. Pero en nuestra universidad, con semejantes sueldos exorbitantes, creo que hasta el guardia gana más, ¿no? Gana bien. ¿Por qué les digo, chicos? Porque imagínense, había un docente de petroquímica que daba fisicoquímica. Y ustedes ahí se dan cuenta que, de verdad, hay docentes que no entiendo cómo entran si ni siquiera sabían la materia. ¿No? Ni siquiera sabían la materia. Y ahorita, y eso último le vi, porque yo me hablaron con ellos, ese tiempo estaba auxiliar de fisicoquímica, y me hablaron. Le vi, ¿no? No le vi, ¿no? Era de petroquímica de Chapare. Ellos venían aquí ellos vienen a hacer sus prácticas en verano, ¿no? Venían, verano o invierno, y le vi al docente y está trabajando de guardia, o sea, estaba como docente de petroquímica, pero ahora está trabajando de guardia en la universidad. Le he visto yo, qué macana, ¿qué habrá pasado, no? Ya, por ejemplo, este es el etileno, no he encontrado Sánchez, ¿no? Estamos esperando, ya, este es el etileno, por ejemplo, chicos, es CnH2n más 2, fíjense, hay la presencia del doble enlace. Si ustedes aquí le aumentan 2 hidrógenos, la molécula queda completa, ¿no? Como debido al doble enlace le falta 2 hidrógenos, y hay un grado de saturación. CnH2n, fíjense, como es carbono, ¿qué dicen? ¿Cuántos carbonos hay? Hay 2. ¿Cuántos hidrógenos hay? Bueno, a ver, 2 por 2, 4, ¿no? Hay 4 hidrógenos, ¿no? 2 por 2, C2H4. Aunque no me la crean, yo sé que algunos de ustedes siempre les debe gustar orgánica, ¿no? Algunos de ustedes siempre les debe gustar orgánica. En algún momento se van a dedicar a esto, por lo menos hasta que terminen la universidad algunos de ustedes, y aunque no me la crean, digamos, no todos llevan, en todas las universidades llevan lo mismo. Por ejemplo, hay en algunos otros lados que he visto, que les dan, no sé, les dan así, CO8, H10, oxígeno 2, y les piden que de esto ustedes saquen una molécula, ¿no? Les piden que de esto ustedes deduzcan una estructura, ¿no? Una estructura, y de información les dice que tiene un doble enlace, y ustedes tienen que deducir posibles estructuras. Y la única manera que ustedes pueden deducir de esas posibles estructuras es saber los grados, saber que esa molécula cuántos grados de saturación tiene. Es la única manera. Les pueden decir que es un ácido carboxílico, ya un ácido carboxílico, pero tienen que saber cuántos grados de saturación tiene. ¿Cómo hacen eso? Tienen que tratar de deducir una ecuación. O sea, así como se deduce una ecuación para el etileno, como hay una ecuacióncita para el etileno, también puede haber una ecuación para el ácido carboxílico. Puede haber también una ecuación para el ácido carboxílico. Ustedes dirán, a ver, hay carbono, hay hidrógeno, hay oxígeno. Entonces aquí irá N, aquí irá 2, uno ustedes tienen que deducir. Pero eso es como se deduce con los grados de saturación, ¿no? Eso es con más experiencia, ¿no? Ya, continuamos. Entonces, en ese punto, por ejemplo, esto se llama etileno, o también su nombre UPAC es el eteno. ¿Por qué eteno? Cuando yo hablo de un doble enlace o un alqueno, chicos, básicamente utilizo el prefijo eno. Se utiliza el prefijo eno, ¿ya? En este punto, por ejemplo, fíjense, el etileno, bueno, utilizo la palabra el prefijo eno. Esto es un alqueno, ¿no? Por ejemplo, en este punto, el etileno. El etileno es el nombre comercial, tienen que sabérselo eso, ¿no? Porque a veces les da etileno y ustedes no saben qué dibujar. Es el eteno, se confunde con el acetileno. Es el eteno, ¿no? Et, ¿por qué? Porque tiene 2 átomos de carbono. Eno, porque el doble enlace. Otra molécula, aquí también me tienen que dar algo clarísimo, ¿no? En los alquenos existe la isomería cis-trans. Vamos a ponerla, ¿no? Sí, la molécula que dijo hace rato, bueno, lo que hicimos hace rato del ácido sulfúrico en agua, sí, sí lo hicimos. Ha hecho, ¿no? A ver, le voy a pasar al Rubeleo qué realmente han hecho, ¿no? Para ver qué vamos a trabajar. Ya, en los alquenos existe la nomenclatura. Pero, a ver, ¿de dónde les digo que está sacando la reacción? Está sacando el libro de Lisen, ¿no? No creo que de otro lado está sacando él. Está sacando del libro de Lisen yo creo, ¿no? ¿De dónde les digo que estudien? De Lisen le dijo, ¿no? De su libro, ¿no?
Sí, yo fui viendo y las reacciones son de ahí. Bueno, sí, la mayoría que hizo son de ahí. Sí, vamos a trabajar con las reacciones del libro. Yo generalmente les explicaba algunas reacciones aparte, ¿no? Del libro. Les expliqué algunas reacciones interesantes aparte del libro. Mm, Pero bueno. Entonces, en los alquenos existe la nomenclatura cis y trans. ¿Ya? Eso tienen que ver claro. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que existir en los alquenos la nomenclatura cis y trans? Porque los alquenos, al igual que los cicloalcanos, presentan un grado de insaturación. Fíjense cuál era la fórmula para un cicloalcano. Era CnH2n. Fíjense, yo se los di eso para un cicloalcano. Les dije, chicos, para un cicloalcano es esto. Para un cicloalqueno también es lo mismo. Como ambos presentan un grado de saturación, también esos poseen la isomería cis y trans. ¿Ya? Isomería, ¿no? ¿Por qué se dice isomería? Finalmente, ¿qué se dice un isómero? Hay diferentes tipos de isómeros, no les hablo de los isómeros en ahí, ¿no? Tenía que hablar en la primera parte, ¿no? Isómeros generalmente son moléculas que tienen diferente estructura, pero misma fórmula molecular condensada. En este caso, por ejemplo, a ver, cuando hablamos de, no sé, cuando les mostré esto, por ejemplo, estos son isómeros. Fíjense, son isómeros. Estos son isómeros, chicos. Como son isómeros, fíjense, ¿cuál es la fórmula molecular? Esto es isómero, esto está en posición trans, el trans no es lo mismo que el cis, ¿no? Hay moléculas en la vida real que, algunas moléculas que están en posición trans pueden funcionar como analgésicos y otras que están en cis pueden funcionar como veneno, como algún agente intoxicante, ¿no? Esto es cis, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es isomería? Isomería, porque fíjense, son estructuras, son moléculas que tienen diferente estructura. Fíjense, los metiles están aquí opuestos, por eso son diferentes, diferente estructura, pero misma fórmula molecular condensada. ¿Cuál es la fórmula molecular condensada del carbono, del alcano, de ese cicloalcano? ¿Cuál es? ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene 4 en el ciclo, más, el 2, más este 5, más el bajito 6. Tiene 6 carbonos. ¿Cuánto es 2 por 6? C6, 2 por 6 es 12, ¿no? Tiene 12 hidrógenos. De eso, por ejemplo, si ustedes no, bueno, si ustedes me dicen, ¿cómo sé que tiene 12? Recuerden que la fórmula de esto es CnH2n también. El cicloalcano, no del alcano lineal. El cicloalcano es esto. Ahora alguien me dirá, si no, yo no le creo. Perfecto, recordate, ¿cuántos carbonos hay? Hay 1, 2, 3, 4, más el de arriba 5, más este 6. 6 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? Aquí arriba hay 3, más este 6, más el de abajito 7, 8. En esta esquina hay 2 hidrógenos. En esta esquinita, por ejemplo, hay 2 hidrógenos. En esta esquinita de aquí también hay 2 hidrógenos. Ustedes revisan, ¿no? También hay 2 hidrógenos, ¿no? Mosquito. Ya, en esta esquina, por ejemplo, hay 2 hidrógenos también. Fíjense, 2, 4, 6, 2, 4, acá hay 4, 5, 6, más estos 6 de aquí, 3 más 3, 6, más 6 son 12, ¿no ven? O sea, fíjense, misma fórmula molecular condensada, pero diferente estructura. Eso se llama isómeros, ¿ya? Eso, por ejemplo, son isómeros de estructura. Ahora, en los alquenos también existe eso, ¿no? Ahorita vamos a ver. Por ejemplo, fíjense, también la misma regla, tiene que haber dos grupos iguales o diferentes. Fíjense, cuando yo comienzo, voy a dibujar aquí un alqueno cualquiera, fíjense. Por ejemplo, en este alqueno de aquí, presten atención todos. Cuando yo trabajo por ejemplo, en esta clase de moléculas, voy a comenzar a dar la nomenclatura. Siempre comienzo eso, cuando observo la molécula, en este caso en la molécula solamente hay carbono y hidrógenos. Cuando hay eso, observo. Comienzo desde donde se encuentre más cerca el doble enlace. 1, 2, 3. ¿No? Es donde se encuentre más cerca el doble enlace. Entonces, una vez hago eso, establezco mi columna vertebral, o sea, básicamente por dónde debo ir definiendo la nomenclatura. En este punto va a ir aquí. Pongo aquí mi línea, fíjense, todo lo que está saliéndose de ahí son grupos sustituyentes. ¿Quiénes están saliéndose de ahí? Recuerden que como en todas las moléculas orgánicas, absolutamente en todas, siempre deben buscar la cadena más larga de átomos de carbono. Esa va a ser su columna vertebral sobre la base que ustedes van a trabajar. En ese punto, la columna vertebral es esto, o sea, sobre esta base tienen que trabajar. ¿No? En el carbono 2 hay un metil. Dicen 2-metil. 2-metil, ¿qué? Pueden decir, en la palabra pueden poner 1-propeno, propeno. 1, porque en el carbono 1 es el doble enlace. Si gustan, pueden poner propeno porque ya se va a... Si ponen directamente propeno o un buteno, se sobreentiende que el doble enlace siempre está en el carbono 1. ¿No? Cuando no les ponen la numeración de dónde se encuentra el doble enlace, cuando no les coloquen la numeración de dónde se encuentra el doble enlace, ustedes automáticamente asumen que el doble enlace se encuentra en el carbono 1. ¿Ya? En ese caso yo voy a poner 1-propeno. ¿Por qué? Porque en el 1 está el doble enlace. Propeno. Prop de 3 carbonos de la cadena principal. Y eno
del doble enlace, propeno. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está propeno. Aquí vamos a poner propeno. 1 propeno. Ahora, si no les ponen, si les ponen así, ustedes automáticamente asumen que el doble enlace se encuentra en carbono 1, ¿no? Si no me ponen en qué carbono se encuentra. Continuamos. Por ejemplo, aquí, fíjense. Fíjense en esta molécula, fíjense aquí, chicos. ¿Cómo se llama esto? En este caso no hay sustituyentes, busco la cadena más larga. La cadena más larga de átomos de carbono es esto. Bueno, en este caso, si comienzo de aquí, 1, 2, 3, 4, en el carbono 2 se encuentra el doble enlace. Si comienzo al revés, ¿qué pasaría? Desde aquí, 1, 2, 3, 4. Fíjense, en el carbono 2 se encuentra el doble enlace. O sea, si comienzo desde donde enumeré con color azul o de donde enumeré con color negro, no va a pasar nada porque ambos, fíjense, tienen, o sea, va a ser lo mismo, ¿no? Porque en ambos comienzan en el carbono 2 el doble enlace. Yo voy a comenzar de color negro, ¿ya? A mí me gusta siempre comenzar de la izquierda. No sé, ustedes, tal vez ustedes de la derecha pueden hacerlo en este caso. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama 2, 2 ¿qué? En el 2 carbono 2 está el doble enlace, 2 ¿qué? Y la cadena principal que es de 4 átomos de carbono, 2 buteno. 2 buteno. Como está ahí el 2 buteno, les dice 2 buteno. Fíjense, pero ¿qué pasa si yo lo dibujo así? Porque generalmente la manera más común y más frecuente de dibujar un alqueno es de la siguiente manera. Cuando tienen esta clase de alquenos, fíjense. En este caso, no les han, pueden observar básicamente que en este caso no les han, ¿cómo les puedo decir? En este caso no les han dado, no les han puesto, no les han dibujado el alqueno como se debe. Pues imagínense que ese alqueno ahorita está en el modo desastroso. Imagínense que ese alqueno así está sucio, ¿no? Está en el modo no sucio, ¿no? Feo se utiliza esa palabra sucio, ¿no? Algunos lo tergiversan. Imagínense que ese alqueno está, no sé, está después de haber ido a jugar un partido de fútbol, así todo zarapastroso, todo desastroso. Y imaginémonos que este alqueno aquí, que está en mejor forma, está eternito, está bien elegante, así como les gusta, ¿no? Imaginémonos que aquí lo voy a dibujar de igual de mejor manera. Fíjense cómo está aquí el alqueno. Eso, por ejemplo, son isómeros. Por ejemplo, cuando el alqueno me lo plantean así, chicos, aquí, si se los plantean así, tal cual, aquí, por ejemplo, no existe la isomería cis y trans. Pero no, aquí, si se los ponen así, ¿no? Pero si me lo dibujan así, ahí yo ya tengo que establecer la isomería cis y trans. Ahora, mira, o si en el de arriba no hay. Ahorita vamos a analizar los metilpropenos. Fíjense en este punto. Ese alqueno es el isómero trans. ¿Por qué el isómero trans? Porque tiene dos grupos iguales que están en posiciones opuestas. Este es el isómero cis, que tiene dos grupos que están en posiciones, en este caso en las mismas posiciones, ¿no? Ahora, fíjense en este punto. Cuando yo veo esta molécula, ¿qué es lo que pasa? Observo, busco siempre darle la nomenclatura desde la cadena más larga. No importa si está en forma de escalera, forma de gradas, lo que sea la molécula. En este caso, esto va a ser, busco la cadena más larga. 1, 2, de átomos de carbono. 3, 4. En este caso, que comience de aquí hacia ahí o de aquí hacia aquí va a ser lo mismo. Aquí lo he demostrado. Lo mismo aquí. 1, 2, 3, 4. Pero en este caso yo puedo observar algo interesante en el alqueno. El alqueno tiene dos grupos iguales que están en posiciones opuestas. Esto se llama trans. ¿Ustedes qué dicen? Trans. Siempre con la palabrita trans. En el examen tiene que especificar. Hay reacciones que me dan productos trans y productos cis, ¿no? Yo debo ser capaz de, si el producto me va a dar trans, en el examen debo justificar un trans. ¿Por qué trans? Ustedes dirán, no, esta es la molécula más estable, tiene el menor nivel energético, por tanto es la más estable, dirán, ¿no? Bueno, se justifica. Ya en este caso es trans, fíjense, ¿trans qué? Observen, ¿dónde está el doble enlace? Trans 2. En el carbono 2 está el trans 2, buteno. ¿Por qué? Porque en el 2 está el doble enlace y a partir de ahí los metiles están en posiciones opuestas. Fíjense, a partir de aquí es el doble enlace y a partir de ahí están en posiciones opuestas. Por eso trans 2 buteno. ¿Este cómo se llama? Cis 2 buteno. ¿Por qué cis 2 buteno? Fíjense, chicos. Están en las mismas posiciones. Puede ser lo mismo, ¿no? Cis 2 buteno. Ahora alguien me da, si el de arriba no se puede dibujar como cis y trans no se va a poder, fíjense. Si ustedes quieren dibujarlo así. O si se lo dibujo así, no hay cis y trans, me van a decir muchos, ¿no? Pero dicen no. Este es el metil de aquí. Imaginemos que este metil es este.
Y ese metil aquí es ese de abajo. Ahora, ¿será que aquí hay CC trans? No, no hay CC trans. Ustedes miran, oh, sí, pero si yo veo así. Claro, también puedes ver así, te puedo decir, ¿no? O sea, no existe CC trans aquí. ¿Por qué no existe CC trans? Porque en las posiciones opuestas tiene que ver tal como aquí dos grupos iguales o diferentes. En este caso no existe eso aquí, ¿no? Para que yo pueda complementar con este metil, el hidrógeno no cuenta, ¿no? Los hidrógenos no cuentan como una especie de sustituyente, tiene que quedarme claro eso, los hidrógenos no pueden contar. Fíjense, en este caso yo tomo como referencia los metiles, nunca tomo como referencia los hidrógenos. No. Aquí tomo los metiles. Aquí fíjense, este metil tendría que emparejarse con otro metil aquí o aquí arriba. Pero fíjense, en un átomo de carbono, para que exista la isomería cis-trans, en este caso no puede haber dos grupos iguales. No puede haber dos grupos iguales. Tiene que ser como aquí, dos grupos iguales o diferentes. ¿No? En este caso, fíjense, en el mismo carbono hay dos grupos iguales. No puede darse aquí. No puede, porque hay dos grupos en el mismo carbono. Tuvieran que estar distribuidos de manera diferente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo dibujo otro alqueno así, fíjense, imagínense que yo les dibujo este alqueno. Este alqueno, ¿cómo se llama, chicos? Buscan la cadena principal, la cadena más larga de átomos de carbono, ¿no? Ustedes siempre dan la nomenclatura siempre y cuando se presenten hacia la molécula, siempre y cuando se los dibujen así, sí, sí se los da, así, no, ¿para qué? Digamos, sí, aquí no se puede ver, aquí sí se ve bien clara, detalladamente. Si le presenten así la molécula, ¿ustedes qué dicen? Por ejemplo, en este caso, ¿cómo se llama esto? Va a ser, ¿dónde se encuentra? Va a ser que el doble enlace, hacia este punto, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo se llama esto, chicos? Trans 2-penteno. Trans 2-penteno. ¿Por qué trans 2-penteno? Porque pueden darse cuenta que en este caso hay dos grupos iguales o diferentes, pero recuerden, fíjense en el átomo de carbono. En el átomo de carbono no hay grupos iguales, tiene que haber sí o sí dos diferentes en los átomos de carbono, ¿no? Diferente, 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 diferente. Y aquí tienen que ser, aquí, cuando yo hablo de iguales o diferentes, tienen que ser en esta misma posición, fíjense. Aquí son diferentes, aquí eran iguales, ¿no? Aquí fíjense, el trans, ¿por qué? Porque aquí está ese grupo, está orientado en esta posición, y este grupo está en otra posición. Trans, ¿por qué? Porque en el doble enlace está en el carbono 2, y el etil está en esta posición, ¿no? En este caso son grupos diferentes. Pueden ser, como en este caso, iguales o grupos diferentes. Aquí no puede ver eso, ¿no? Porque aquí dos grupos iguales, con eso ya se acaba la isomería cis-trans. Aquí solamente es 2-metilpropeno. ¿Se me entiende eso? ¿Se entiende eso, chicos? ¿Puede volver a explicar, por favor? Ya. A ver, estamos hablando de lo que es la parte de isomería cis-trans. En este caso, por ejemplo, fíjense, aquí, por ejemplo, 2-buteno, porque aquí no se los han dibujado tal cual. O sea, si me dibujan así la molécula forma recta, sin mucho, o sea, directo, 2-buteno. Ustedes me van a decir que pueden aquí diferenciar cis-trans. Recuerden que trans es posiciones opuestas, cis, mismas posiciones, ¿no? Aquí trans, fíjense, en un átomo de carbono, para que yo pueda hacer la isomería cis y trans, no puede haber dos grupos iguales, pues, ¿no? No puede haber, tiene que haber sí o sí dos grupos diferentes. En este caso, metil es diferente hidrógeno. Hidrógeno diferente metil, ¿no? Cuando trabaja en el mismo átomo de carbono, ¿no? Y para establecer la isomería trans y cis, el segundo requisito es que en los carbonos con el doble enlace, en este caso en estos carbonitos de aquí, los grupos pueden estar si son en posición opuesta es trans, si es en la misma posición es cis, pero tiene que ver por lo menos dos grupos iguales en los átomos de carbono, que estén así en posiciones opuestas, como en este caso, por ejemplo, posiciones opuestas para que sea trans. Pero en el mismo átomo de carbono no puede haber dos iguales, tienen que ser en los átomos de carbono en el vecino, ¿no? En el vecino tiene que ser otro grupo, no puede ser en el mismo átomo de carbono. En ese caso, fíjense, está en el vecino, son dos grupos iguales, es trans 2-buteno. ¿Por qué? Porque transposiciones opuestas y en el 2 está el doble enlace, ¿no? Aquí cis, ¿por qué? Porque fíjense, en átomos de carbono no son iguales los grupos, el mismo átomo de carbono no son iguales, fíjense, aquí no son iguales, tienen que ser diferentes. El igual o diferente tiene que estar en el carbono vecino, el grupo igual o diferente tiene que estar en el carbonito vecino, ¿ya? No en el mismo átomo de carbono, aquí el metil es diferente del hidrógeno. Como están en carbono, como fíjense, aquí están en la misma posición, en el carbono vecino hay un grupo que está en la misma posición, son iguales. En este caso esto es cis 2-buteno, ¿por qué cis? Uno, porque tengo dos grupos iguales en la misma posición. Y segundo, es 2-buteno, ¿no? Aquí, por ejemplo, trans 2-penteno. ¿Por qué? Pueden observar básicamente que en este caso estos grupos pueden ser iguales o pueden ser diferentes, ¿ya? No siempre tienen que ser iguales para que sea trans o cis. Pueden ser diferentes como en este caso. Fíjense. En este caso, trans 2-penteno me dice.
¿Por qué? Porque fíjense, aquí hay un metil que está en posición opuesta y hay un metil que está en posición aquí. Fíjense, pero fíjense en el carbono 1 hay grupos diferentes. En este carbono hay grupos diferentes también, ¿no? En este carbono aquí, diferentes. Y aquí puedo observar que hay dos grupos diferentes. Aquí pueden ser iguales o diferentes. Aquí iguales o diferentes. Aquí eran iguales, ¿no? Aquí puede ser diferentes. ¿Estamos de acuerdo? En este caso el trans 2 penteno. ¿Ya? Ahora, analizaremos si esta molécula tiene cis o trans. Esta parte se ha entendido por lo menos. Lo estoy subrayando. ¿Se ha entendido esa parte, chicos? Sí, Oxy. Ya. Entonces vamos a analizar la parte de arriba. Fíjense. Aquí ya existe una inconsistencia. No puedo indicar si hay cis o trans. ¿Por qué? Uno, los hidrógenos no son objeto de análisis, ¿no? Aquí se pueden dar cuenta que para, cuando digo que son cis y trans, tomo estos grupos de diferencia. El metil, o esto. Los hidrógenos no, porque no son grupos, son átomos nomás. En este caso, fíjense, aquí en este carbono hay grupos iguales, metil, que igual. O sea, si ahí se ocurre esto, no puede haber isomería cis o trans. ¿Ya? Por ejemplo, aquí. No puede haber isomería cis y trans, ¿por qué? Porque los hidrógenos son iguales y están en el mismo átomo de carbono. Aquí lo mismo. Aquí cosa que aquí no ocurría, fíjense, no ocurría esto. ¿No? ¿Se entiende eso? Por eso aquí no hay isomería cis y trans. Aquí el nombre de esa molécula es esto nomás, 2-metilpropeno, porque no hay cis y trans. ¿No? Porque fíjense, en un mismo átomo de carbono hay dos grupos iguales y no puede ocurrir eso. Aquí lo mismo. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, ¿no? ¿O no? ¿Se entiende eso, chicos? Sí, Oxy. Toda esa clase de cosas me tiene que quedar claro, ¿no? Ya, vamos a continuar entonces. Rápidamente vamos a hablar de otra gama de moléculas que son interesantes. Fíjense, con esto vamos a cerrar la clase del día de hoy. No, vamos a hacer hasta alquinos. Recuerden, tiene que haber dos grupos iguales o diferentes, ¿ya? Dos grupos iguales o diferentes en toda la molécula, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Fíjense antes de entrar a esto. Por ejemplo, fíjense en el caso del trans, fíjense. Del penteno, fíjense. En este caso, fíjense, aquí hay dos grupos iguales. En este caso hay dos grupos diferentes, ¿no? Hay dos grupos diferentes, ¿no? Pueden ser grupos iguales o diferentes. En este caso no ocurrió eso, fíjense aquí. ¿Aquí qué pasa? Siempre tiene que haber dos grupos iguales y diferentes. ¿Para qué? Para ver si están en posiciones opuestas o iguales. En este caso, fíjense, ¿será que yo puedo establecer la isomería cis y trans en esta molécula? No, no puedo, chicos. ¿Por qué? Porque aquí no hay dos grupos iguales o diferentes. Aquí hay dos grupos iguales, pero fíjense, aquí hay un tercer diferente, ¿no? Fíjense, estos son diferentes, pero aquí son iguales. ¿En función a cuál van a establecer la isomería cis y trans? No van a saber, ¿no? Si ustedes ven esto con esto, ¿qué va a pasar? Son trans. Si ustedes ven este con este, ¿qué va a pasar? Son cis. Si ustedes ven etil con etil, son cis. ¿Por qué? Porque son iguales, en este caso van a ser iguales. Si ustedes ven eso con eso, va a ser trans. O sea, no van a poder establecer las medidas cis y trans. ¿No? ¿Por qué? Porque en este caso no es como aquí tenían dos grupos diferentes. No puede ser iguales o diferentes. En este caso, tienen tres. Es este etil. Bueno, este etil con este etil son iguales, ¿no? Pero aquí hay un tercero que me perjudica, ¿no? Porque respecto a estos dos, fíjense, puedo decir que es trans, pero respecto a estos dos, puedo decir que es cis, pero respecto a este va a ser trans. O sea, no voy a poder establecer cuál es la isomería cis y trans. No sé si me dejo entender. Tiene que haber máximo como esto, solamente dos grupos iguales o diferentes, pero en este caso no. Fíjense que aparece un tercero que eh, comienza a perjudicar completamente. ¿Se entiende ese punto? ¿O no, chicos? No puede ver si se trans aquí, ¿no? Entonces ustedes miramos, ¿sí? ¿Cómo se nombra eso? Bueno, ahorita vamos a dar el nombre, ¿ya? ¿Entiende ese punto, chicos? Nuevamente. Quería que me digan, ah, sí, y este no son cis, no, me voy a cortar, ¿no? Me voy a cortar la cabeza este rato, ¿no? No, fíjense, si fueran cis, si aquí hubiera un hidrógeno, o si fuera un hidrógeno fueran cis, pero no. Si ustedes analizan respecto a este grupo, aquí son estos dos son iguales,
Pero existe este grupo de aquí que ya está perjudicando. Aquí, por ejemplo, tiene que ser dos, solamente hay dos grupos iguales o diferentes, pero aquí aparece un tercero que no puede darse eso. ¿Se entiende eso? No, no puede darse de esa manera. Entonces, estos no son, no hay cis y trans, no, no hay. ¿Por qué? Por la presencia de este metil, ¿ya? Respecto a este, ¿qué es? Es un cis. Este respecto a este, ¿qué es? Es un trans, o sea, ¿cuál van a establecer la nomenclatura? No, no van a poder establecerla, ¿sí o no, chicos? Hay la nomenclatura de Canicol Preol que trabaja con isomería ZY. Se podría hacer en función a eso también, ¿no? Pero ustedes no trabajan esa parte en química orgánica 1. ¿Ya? Es como ustedes como licenciado no trabaja, la licenciado no trabaja. Antes el doctor Vila Seca también daba de orgánica 1. Con él se trabaja la nomenclatura ZY, que es la nomenclatura de Canigol Pregol, o sea, es una nomenclatura también que se enseña en alquenos o en moléculas que tienen dobles enlaces. Pero como ustedes no hacen hincapié en ese punto, así que no trabajamos, ¿no? En este caso, fíjense, básicamente, pueden observar, debido a que existe la interferencia de un tercer grupo, no se puede dar la nomenclatura cis y trans, ¿no? Si pueden, respecto a esto son cis, pero respecto a este trans, ¿cuál van a escoger? No van a saber cuál escoger. ¿Se entiende eso o no? Sí, así Sí, es. sí. Perfecto, entonces continuamos. Hay otro grupo interesante de moléculas. Ah, le daremos el nombre a eso, ¿no? Fíjense. Recuerden, siempre debo buscar la cadena más larga de átomos de carbono. Al buscar la cadena más larga de átomos de carbono, ¿qué pasa? En ese caso, ¿cuál es la cadena más larga de átomos de carbono? Voy a comenzar de aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Alguien me dirá, oh, si no podía comenzar desde arriba. Bueno, si comienzan desde aquí, ¿qué va a pasar? ¿Será que yo puedo hacer esto? 1, 2, 3, 4. ¿Será que yo puedo decir, puedo hacer así en la nomenclatura? 1, 2, 3, 4. No, no puedo. El doble enlace no puede quedar como sustituyente, ojo con eso. Ya no puede quedarles como sustituyente en este caso el doble enlace. Tiene que quedar dentro de la cadena principal, porque el doble enlace me va a decir de qué extremo voy a comenzar. ¿Estamos de acuerdo? Eliminado, si no puedo comenzar así. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hay 5 átomos de carbono. Si comienzo al revés, un color rojito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De dónde debo comenzar? ¿De la de color rojo o la de color azul? La rojo. La de color rojo, ¿por qué? Porque es la que tiene mayor cantidad de átomos de carbono. La de color azul no. Y siempre comienzan desde donde se encuentre más cerca el doble enlace. En este caso, el doble enlace se encuentra en la mitad. Que comiencen a contar desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, o comiencen como yo he dicho. Va a ser lo mismo. Alguien me dirá, o si no puedo contar al revés, puedes contar al revés. 1, 2, 3. Pero el doble enlace te va a quedar igual en el carbono 3. Te va a quedar en lo mismo en el carbono 3. ¿Ya? Así que yo por preferencia comienzo de color rojo, o sea, comienzo en este sentido, de izquierda a derecha. Pueden comenzar de derecha a izquierda, ¿no? En este caso va a ser válido también. ¿Yo qué voy a hacer? Fíjense en este punto. Voy a poner, por ejemplo, observo, voy a poner primero para que no se confundan, voy a poner rápidamente mi columna vertebral. ¿Cómo se encuentra la columna vertebral? Se encuentra así, ¿no? Esta es la cadena más larga que hay de átomos de carbono, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Todos los que están ahí afuera de mi columna vertebral son los sustituyentes. En este caso, en el carbono 4, que es de color rojito, estoy trabajando con el de color rojo. En el carbono 4, ¿qué hay? Un metil. Carbono 4 y un metil, ¿qué más? En carbono 4 y un metil, después ya veo que no hay más sustituyentes, los hidrógenos no cuentan como sustituyente, ¿no? Carbono 4 y un metil, la de color rojo estoy trabajando. Segundo, veo que no hay más sustituyentes, entonces doy la cadena principal. ¿Dónde está el doble enlace? En el carbono 3. ¿3 qué? 3 Exeno. hexeno. Exacto. No, no hay cis y trans aquí, ya lo hemos establecido. Entonces, listo. No sería solamente eso. Entonces, seguimos trabajando. Algo más, chicos, ¿no? En los cicloalquenos, por ejemplo, si yo les planteo un ciclo así, en los cicloalquenos no existe la isomería cis y trans, no hay cis y trans en los cicloalquenos, ¿ya? No hay. Cuidado que me quieren decir en un ciclo, si no hay cis y trans ahí, no, no existen. En los cicloalquenos no hay cis y trans. Por ejemplo, este ciclo, ¿cómo se llama? Siempre en sentido horario, ¿no? Y desde donde comienza más cerca el doble enlace, por ejemplo, comienzan aquí. 1, 2. Ahí anoten, si los cicloalquenos no hay isomería cis o trans. Por ejemplo, que es 1,2 dimetil, donde comienza el doble enlace. Pueden poner carbono 1, ¿no? Si no, si directo, o si gustan, directo ciclo, ciclopenteno. Con el ciclopenteno, automáticamente se asume que el doble enlace se encuentra en el carbono 1. ¿Por qué? Porque no lo han puesto, ¿ya? Para mirado si así se puede, bueno, así también se puede, ¿no?
por ejemplo, ¿cómo se llama esta molécula? Recuerden, con la nomenclatura comienza se encuentra más cerca el doble enlace, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso, fíjense, esto es, chicos, ¿dónde está? Esto es el 3-metil. 3-metil, 3-metil ¿qué? ¿Ciclo qué? Ciclohexeno. ¿Por qué? ¿Por qué no le pongo dónde se encuentra el doble enlace? Se sobreentiende que el doble enlace se encuentra en el carbono 1, ¿no? Entonces le pongo ciclohexeno. Ahora, si ustedes quieren, pónganle 1 ciclohexeno para decir que el carbono 1 es el doble enlace. Pero si no, se sobreentiende automático. ¿Ya? ¿Me queda claro ese punto? ¿Me queda claro ese punto, no, chicos? Sí, así. Ya, para finalizar entonces vamos a hablar rápidamente un poquito de los alquinos. Los alquinos se caracterizan, uno, porque poseen un doble enlace, ¿no? Un doble enlace. Al poseer un doble enlace, básicamente un alquino se puede constituir como un doble enlace, y cuando poseen un doble enlace, poseen un doble enlace, o sea, significa que eso hay dos enlaces pi, ¿no? Al margen de eso, el alquino puede ser, poseen un triple enlace, perdón, aquí estoy con doble, aquí es triple, ¿no? Poseen un triple enlace. Poseen un triple enlace. Al poseer un triple enlace, siguiente punto, generalmente el alquino puede ser terminal como no terminal. El alquino puede ser terminal como no terminal, ¿no? Y otra característica fundamental, la nomenclatura generalmente, si la estructura contiene solo carbono e hidrógeno, solo carbono y hidrógenos, bueno, en este caso hidrógeno y carbono, hidrógenos, aquí vamos a borrar vamos a poner hidrógenos. En algún caso halógeno, y algún alicio. Qué fregado, ¿no? Si la estructura contiene solo carbonos, hidrógenos y halógenos, eh, aquí lo voy a continuar, por favor. La nomenclatura comienza desde donde se encuentra más cerca el triple enlace. Cabe recalcar que en los alquinos no hay isomerías cis y trans, porque son estructuras lineales, ¿no? El alquino más pequeño es de 2 átomos de carbono, se lo conoce como acetileno, fíjense. Este, por ejemplo, es el alquino más pequeño, su nombre trivial es el acetileno. El acetileno. Al ser su nombre trivial el acetileno, ¿qué puede quedarles aquí? Fíjense que hay un triple enlace. Hay un triple enlace, ¿no? Yo les recomendaría que yo les hago defender la práctica porque hay una alta probabilidad de que el examen salga de la práctica, ¿no? Hay una alta probabilidad de que el examen, muchas de las preguntas salen de su examen, perdón, de su práctica, o salen similares a la práctica. O sea, si yo he hecho la práctica, de alguna, si la reacción te decía buteno más ácido sulfúrico, tal vez no te lo ponga buteno, te lo ponga penteno, ¿no? O sea, al final el mecanismo va a ser el mismo. O sea, salen similares a los de la práctica. Si no salen de la práctica igualitos, salen similares con las mismas características. Tienes que tener cuidado, por eso yo los hago defender, ¿no? Porque de esa manera también se utiliza con la vida, les he dicho, ¿no? O sea, no de estar diciendo uno a uno, digamos, han hecho bien, ese se revisa, si han se dado cuenta, revisa si están toditos, si no están toditos, ya ahí se ve, digamos, ¿no? Acetileno, eh, fíjense, el acetileno, ¿cómo se llama? Su nombre trivial es el etino, es el nombre de UPAC, perdón. Etino es el nombre UPAC de esto, ¿no? Generalmente en los alquinos, aquí vamos a establecer, en los alquinos se caracterizan por qué. Uno, para la nomenclatura se utiliza el prefijo ino. Lo vamos a poner. Se utiliza el prefijo ino.
Por ejemplo, aquí no he hablado de los dienos. Aquí hay, por ejemplo, dienos. En esto hay dienos conjugados y no conjugados. No he hablado de eso. Vamos a hablar directamente cuando toquemos esa familia de alquenos, ¿ya? Se utiliza el prefijo ino, ¿no? Ya no aquí utiliza el prefijo eno, por eso ustedes veían ex, que era de 6, ¿no? Aquí se utiliza el prefijo ino. Ahora, la fórmula molecular condensada, aquí vamos a establecer la fórmula molecular condensada para un alquino. Aquí fórmula molecular condensada para un alquino. Por favor, para el día de mañana yo les voy a pedir, hoy día tengo que apuntar los correos de los de Orgánica 2 y voy a juntar también de ustedes, ¿ya? Les voy a pedir por favor que me reenvíen las personas que les he dicho en el comunicado. Mira, esta vez la invitación les va a llegar a partir de segundos parciales, va a llegar por correo. Ya, igual los videos, todo les va a llegar por correo, ¿no? A partir de segundos parciales. O sea, yo no voy a publicar la invitación al tablón de clases, ya no. ¿No? Voy a publicar directamente a los correos electrónicos. De esa manera se van a evitar que yo les acepte, etcétera. Directo van a ingresar, ¿no? Y al que me aparezca aceptar significa que no lo tengo listo. Fórmula molecular condensada para un alquino, ¿no? Es CN H2N menos 2. ¿Por qué? Fíjense, menos 2. Así era una molécula condensada, perdón, era una molécula con un grado de perdón, con 0 grado de insaturación. Así y era una molécula con un grado de insaturación. ¿Por qué? Porque ya le quitaba 2 y esto es quitar 2 hidrógenos. En este punto ya le estoy quitando otros 2 hidrógenos, fíjense. Cuando estoy quitando otros 2 hidrógenos significa que la molécula tiene 2 grados de insaturación. ¿No? Tiene 2 grados de insaturación esta molécula. Ah, sí, volvió la interferencia. Ahora, ¿ya volvió otra vez? Ahora está bien. Ya, les digo, no se confundan entre el acetileno y el etileno. Ya, suelen confundir ustedes, en vez de acetileno le ponen etileno, o sea, no se confundan, ¿no? El nombre Iupag es etino, pero el nombre trivial es acetileno, no se confundan. En el examen a veces les piden el acetileno, que ustedes a partir del acetileno tengan algo y ustedes en vez del acetileno dibujan el etileno. Ya está todo mal la pregunta, tienen que saber rápidamente identificar bien, no se confundan entre el acetileno y el etileno es el eteno y el acetileno es el etino. Ya, fíjense, por ejemplo, en este caso, ¿cuántos carbonos tiene? 2 carbonos. ¿Cuántos? 2. N es el número de carbonos. 2 por 2, ¿no? Porque N es 2, por el número de carbonos. Menos 2. 2 por 2, 2 por 2, 4, ¿no ve? Aquí es por 2 por 2, 4, 4 menos 2, 2, ¿no ve? Por eso es 2 carbonos y 2 hidrógenos, ¿ya? Otro alquino, por ejemplo, este es un alquino terminal. El acetileno es un alquino terminal. ¿Por qué es un alquino terminal? Es un alquino terminal debido a que tiene dos, debido a que el carbono con el triple enlace, los carbonos con o el carbono con el triple enlace, puede ser este carbono o este carbono, termina un hidrógeno. Este alquino terminal es ácido. Los alquinos terminales son más ácidos que los alquinos son más ácidos que los alquenos y los alquenos son más ácidos que los alcanos. Tiene que quedarme claro, eso también se me diga, ¿no? Los alquinos son más ácidos que ¿quién? Que los alquenos. Y los alquenos son más ácidos que los alcanos, ¿no? Eso es en acidez. En ese punto, fíjense, ese hidrógeno terminal lo vuelve ácido alquino, por ejemplo. No siempre van a ser terminales, pero que haya presencia, superácido lo vuelve. Fíjense, en ese punto yo tengo que ese alquino es terminal. ¿Por qué? Porque es terminal. El etino, porque su carbono termina en hidrógeno. Por ejemplo, ese de aquí. ¿Cómo se llama esto? Con eso vamos a cerrar. 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, esta molécula, ¿cómo se llama? En el carbono 2 está el enlace. Ustedes ven que hay sustituyentes. No hay sustituyentes. Por tanto, digo 2, ¿2 qué? Hay 4 carbonos, 2 por el triple enlace, 2 butino. Ino utilizo el término. But de 4 y ino de el triple enlace. En el carbono 2 está el triple enlace, por eso pongo 2 butino. ¿Ya? Este, por ejemplo, es un alquino no terminal. ¿Por qué es un alquino no terminal? Básicamente es un alquino no terminal debido a qué? Debido a que el carbono aquí, cualquiera de estos dos también, ese carbono termina en carbono y ese carbono termina en carbono, o sea, no termina como aquí en hidrógeno, ¿no? Por ejemplo, este es un alquino terminal.
Fíjense. Ya, fíjense, por ejemplo, es un alquino terminal. ¿Por qué es un alquino terminal, chicos? Porque los átomos de carbono terminan en hidrógeno. Terminan en hidrógeno, ¿no? Este átomo de carbono termina en hidrógeno, por eso es alquino terminal. En aquí no, es no terminal porque no termina en hidrógeno. Aquí terminal porque este termina en hidrógeno y este puede ser dos o puede ser solamente uno. Basta que haya uno nomás y ya se termina. ¿Ya? ¿Cómo va a comenzar la nomenclatura de esto? Como veo que hay puro carbono e hidrógeno, básicamente debo escoger la cadena más larga de átomos de carbono y donde se encuentre más cerca el primer grupo funcional. En este caso lo voy a hacer directo, ¿ya? Por ejemplo, aquí la cadena más larga de átomos de carbono, ¿cuál es? Voy a comenzar siempre desde donde se encuentre más cerca el triple enlace. ¿Dónde se encuentra más cerca? Hacia la izquierda. Una, no siempre va a estar a la izquierda, puede estar también a la derecha, tienen que fijarse bien en el examen, ¿ya? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí hay una cadena, la otra cadena, ¿cuál puede ser? Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuál comienzo? ¿La de color azul o la de color verde? ¿Cuál comienzo, chicos? ¿La de color azul o la de color verde? Verde. Verde. La de color verde comienzo, ¿no? Porque es la cadena más larga de carbono. Entonces, como es la cadena más larga de carbono es de 6 y la de azul es de 5, entonces comienzo la de más larga, la de verde, que sería esta, ¿no? Fíjense, esta es la cadena más larga de átomos de carbono. Por tanto, comienzo de ahí. Todos los que están allá afuera son grupos alquiles. En este caso, observo. En el carbono 3, primero comienzo a nombrar los grupos sustituyentes, como siempre. En el 3 y en el carbono 4, porque todos los que están afuera de mi cadena de verde, de color verde, la cadena principal son sustituyentes. En el carbono 3 y en el carbono 4 hay dos metiles, por tanto se llama 3,4 dimetil, porque hay dos metiles. ¿Será que hay algún otro sustituyente? No. En el 3 hay un metil, aquí en el 4 hay otro metil, no hay más, ¿no? Después nombro la cadena. Como ya no hay más sustituyentes, nombro la cadena principal. En el carbono 1 está un triple enlace. Si quiero puedo ponerle 1 hexino o no. En este caso lo voy a poner. Como la cadena principal es de átomos de carbono, pongo 1 hexino. Hex de 6, ino del alquino, ¿no? Por el triple enlace. Me queda claro eso, ¿no? Si quieren pueden ponerle 1 o no. Si no les ponen 1, se sobreentiende que el triple enlace está en el carbono 1. ¿Ya? Si no hay ninguna consulta, se pueden retirar, ¿ya, chicos? Si hay una consulta, me queda 5 minutos.